Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en Café y Palabras. Gracias por acompañarnos los lunes, los miércoles y los viernes en Café y Palabras, programa que usted puede escuchar y ver a través de Ticavisión Televisión y que también lo puede hacer esos mismos días a la misma hora en forma simultánea a través de YouTube, de nuestro canal en YouTube de Café y Palabras, que usted puede suscribirse y sintonizar el día propio del programa o también cuando tenga el tiempo libre o la posibilidad de poderlos disfrutar, también de poder copiarlos y compartirlos. Es muy importante que nos acompañe en nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a hablar con el abogado y juez de la República, don Mario Rodríguez, con quien vamos a hablar de un tema que es más que importante, el hacinamiento carcelario. No podemos presupuestar recursos si no sabemos la cantidad de gente privada de libertad que tenemos. No podemos saber qué tan grande es el hacinamiento si no hay control. Y don Mario Rodríguez hace algunas semanas presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional que le dio la razón en el sentido de obligar a Adaptación Social a dar esos datos que se niega a dar hace mucho tiempo. Con don Mario vamos a hablar de este problema, que sin duda es importantísimo, más de la ocurrencia que hace algunos días se planteaba de hacer con carpas cárceles en nuestro país. Ese va a ser el tema de fondo, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Hace algunos días salió publicado el Barómetro de las Américas sobre la situación de la democracia en América Latina. Es importante llamar la atención sobre este estudio porque sigue Costa Rica apareciendo como la mejor democracia de nuestro continente. A pesar de los vaivenes, a pesar de los ataques que sufre a lo interno nuestra institucionalidad, a pesar de la poca credibilidad que algunos tienen de que esto es una democracia, resulta que cuando se estudia a nivel internacional, y en este caso no es la excepción en el Latino Barómetro, de que Costa Rica es la mejor democracia de nuestra región. Y llamo la atención en esto porque puede ser que usted tenga dudas y tenga molestias sobre el sistema democrático costarricense, pero es mejorándolo y no despreciándolo como vamos a lograr que se fortalezca y que cada día tengamos una mejor democracia. No me canso de decir de que es una obra humana y como tal no es perfecta, pero cometería usted un grave error si menosprecia lo que hoy tenemos y quiere echarlo a la basura para arrancar de cero como algunos proponen. O cuando usted propone un verticalismo, un autoritarismo o le agradan los regímenes dictatoriales y quiere tenerlos para su país. En muchas ocasiones usted no va a saber lo que tiene hasta que lo pierde. Y de eso hay muchos ejemplos en el mundo y en América Latina. Valoremos nuestra democracia. Veamos los estudios que salen a nivel internacional, que no lo hacen costarricenses, lo hacen investigadores de otras latitudes que reconocen en nuestro país muchos valores, muchos principios y muchas características que en ocasiones a nosotros los costarricenses, por costumbre, nos cuesta reconocer. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Así que mamá fluya en modo crucero.
Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas al adquirir un kit prepago Colby con tu celular favorito. Además, si activas tu plan dominio, prepago, chip prepago, paquetes de internet seleccionados y de entretenimiento, podrás participar por tarjetas de regalo de 200,000 colones. Ve reglamento en colby.cr. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía y como les prometimos, aquí está con nosotros don Mario Rodríguez, abogado, juez de la República, con quien hemos planteado la posibilidad de conversar sobre los privados de libertad, los que popularmente la gente llama los presos en las cárceles, y que se encuentran en un hacinamiento. En vista de ese hacinamiento, que hay una desinformación de qué tan grande es, don Mario presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional que fue aceptado y posteriormente avalado en cuanto a su reclamo de tener información exacta, verificable, veraz, de la cantidad y el tamaño del hacinamiento en nuestras cárceles. Primero, Mario, como siempre, agradecerte la gentileza que siempre tenés de participar en nuestro programa y de compartir tu conocimiento con nuestros oyentes y televidentes. Y de plano, después de este saludo, dejarte la consulta de por qué vos presentaste ese recurso ante la Sala Constitucional, por qué la importancia del recurso y por qué esa iniciativa tuya de preocuparte por tener un número exacto en cuanto al hacinamiento en nuestras cárceles. Muchas gracias, don Claudio. En realidad el agradecimiento es mío por darme la oportunidad de ser parte de este medio de comunicación, de su programa. Y también es importante que los jueces nos proyectemos a la sociedad. Yo soy un firme partidario de que es falso eso de que las sentencias hablan por los jueces. Si todo el mundo leyera las sentencias, creo que estaríamos en un mejor planeta, una mejor sociedad, pero lamentablemente no es así. Definitivamente las sentencias que usualmente impactan más en la ciudadanía costarricense son las sentencias de la Sala Constitucional. Son procesos un poco más rápidos, salvo las acciones de inconstitucionalidad que son muy complejas en muchas ocasiones, pero es lo que más cala en la sociedad y son los temas que más le interesan a las personas. Y digo esto porque si se leyera más las sentencias, creo que tendrían una mejor percepción de lo que hace el Poder Judicial, porque no es lo mismo leer la sentencia, aunque uno no sea abogado, que se lo cuente un medio de comunicación, porque muchas veces también el periodista da su toque especial y evidentemente pues puede haber un contenido ahí subjetivo también, lo cual es propio del periodismo. El motivo creo que es muy simple, don Claudio. Tal vez voy a hacer un preámbulo para que me entiendan. Claro. Creo que fue en el 2013, cuando yo era en aquel momento juez del Tribunal de Juicio de Alajuela. Actualmente estoy en el Juzgado Penal de Atenas de forma transitoria por un tema familiar. Y resulta ser que Corte Plena decidió, cuando estaba de presidente de la Corte, el otrora magistrado don Carlos Chinchilla Sandí, decidieron que era importante que los jueces fuésemos a los centros penitenciarios. Resulta ser que debo admitir y ser completamente sincero, quiero serlo hoy y siempre, de que a la gran mayoría de los jueces y juezas no nos gustó la idea. ¿Por qué no nos gustaba? Bueno, por cuestiones obvias. Resulta ser que uno era el que imponía las penas de prisión y luego tenía que ir al centro penitenciario. Ya había un riesgo.
probablemente no lo iban a recibir a uno con alfombra roja, ¿verdad? Y flores y demás. Entonces existía un temor en cuanto al tema de la seguridad y por esa razón, digamos que intentamos resistirnos, pero al final todo el mundo accedió. Para no cansarlos mucho con la historia, resulta ser que empezamos a ir y yo estaba con dos compañeras ya jubiladas, desgraciadamente para la Administración de Justicia, dos de las mejores juezas con las que he trabajado. He tenido la dicha de trabajar con un montón de jueces y juezas buenísimos, pero Dios me ha dado la oportunidad de trabajar con maravillosas mujeres que me han enseñado lo poquito que sé en este momento, con doña Rosario Alvarado Chacón y con doña Carolina Leighton Rodríguez, y resulta ser que en una visita al centro institucional Buen Pastor, mal llamado Buen Pastor, ahora Bill McCurley, resulta ser que con unas cuantas visitas nos dimos cuenta de todas las penurias que estaban pasando estas señoras, estas mujeres. Y dentro de las cosas, conversando claro, yo ya tenía mucha experiencia porque yo fui 8 años defensor público e iba 5 o 6 veces al mes a los centros penitenciarios de todo el país, a cada uno y 6 veces al mes. Y tenía mucha comunicación, sobre todo con las mujeres en el Buen Pastor. Y resulta ser que conversando con ellas me comentaron de que no tenían toallas sanitarias. Imagínense ustedes, no tenían toallas sanitarias. Y el tribunal, doña Rosario, Carolina y yo, decidimos interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que el Estado le entregara las toallas sanitarias y todo lo que tenía que ver con higiene a las privadas de libertad. Fue declarado con lugar y se le obligó al Estado a darle las toallas sanitarias. Lo consideramos un gran logro, pero para no cansarlos con el cuento nuevamente, resulta ser que a los días se eliminó la directriz y ya no volvimos a ir a los centros penitenciarios. Evidentemente, al ir los jueces a los centros penitenciarios, nos estábamos dando cuenta de muchas cosas que estaban pasando. Imagínense que en cuestión de un mes ya había un recurso de amparo con lugar y probablemente iban a empezar a aparecer un montón de recursos. Lo normal no es que los jueces interpongamos recursos de amparo. Lo normal es que nos presenten los recursos a nosotros. Así Eso es lo normal. Usualmente yo he contestado en mis años de ser juez, ya 17, ahora el 1 de septiembre, me han presentado montones de recursos de habeas corpus y amparos y demás por parte de los imputados principalmente, y uno tiene un plazo de cinco días para contestarlo y yo nunca he dejado de contestar un recurso de amparo, siempre lo contesto. Ese es el insumo que tiene el órgano constitucional para poder resolver, y de una vez va el estribillo, que uno tiene que decir solamente la verdad, si no puede cometer un delito. Y evidentemente pues uno siempre lo contesta dando la mayor cantidad de datos, y cuando ya no hay nada que hacer uno acepta. Ya ahí sí se violentó el debido proceso al recurrente y punto. Bueno, para contarles ya la historia, resulta ser que yo tengo varios privados de libertad a mi cargo, personas a las cuales uno les impone la prisión preventiva a solicitud de la fiscalía, y resulta ser que tenía un caso en particular de un privado de libertad que tenía un problemita de salud y estaba quejándose mucho en las audiencias de que no lo estaban viendo en la clínica, que la atención no era la mejor. Entonces me empecé a preocupar mucho. Usualmente, por competencia, son los jueces de ejecución de la pena los encargados de velar porque las condiciones de salud, condiciones de alimentación, la estadía, las condiciones básicas que engloban los derechos humanos sean respetados. Y los privados de libertad tienen algo que se llama así un incidente de queja, que ellos interponen en muchas condiciones, en muchas circunstancias, cuando se les consideran que se les está violentando los derechos humanos, y son los jueces de ejecución de la pena quienes resuelven esos incidentes de queja. En este caso particular, yo al ver que este privado de libertad se quejaba mucho de este tema, le pedí al director de adaptación social, Agüero Arias, si no me equivoco, que por favor me entregara las estadísticas de hacinamiento y de población penitenciaria, porque yo ya venía dándole vueltas al asunto y ya había escrito algunos articulitos de opinión sobre el tema, porque me estaba preocupando que nos estuviésemos asemejando a lo que está pasando en Ecuador, a lo que pasó y a lo que está pasando en Ecuador, donde aquellos eventos que llamaron tanto la atención
fueron gestados desde los centros penitenciarios donde están detenidos prácticamente los capos de las organizaciones criminales más importantes de Ecuador. Y resulta ser que yo venía monitoreando las estadísticas que estaban, para que vean ustedes qué grave esta situación, estaban en la web del Ministerio de Justicia y Justicia y Paz, y resulta ser que el número no se movía, 14.853 privados de libertad, con un hacinamiento de 7.2%. Yo ya llevaba como 6, 8 meses de que no cambiaba ese número, y yo decía, qué extraño esta situación. Y resulta ser que le pido Ese hacinamiento del 14% representaba más o menos en no, esa del 7, población, del del 7%, 7, sí, del 7% representaba, de esos 14.000, representaba más o menos unos 1.000 privados de más en las cárceles costarricenses, más o sí, menos. por ahí puede andar 1.800, por ahí anda. La Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas tiene un tope de 20%. Cuando pasa de 20% ya se prenden todos los farolillos rojos, ¿verdad? Y ya ahí hay que empezar a tomar cartas en el asunto muy serias. Y resulta ser que le mando el correo electrónico a su correo oficial y muy amablemente, en cuestión de segundos, me dice: don Mario, con mucho gusto, ya le envío los datos. Incluso le da copia a la directora del Instituto Nacional de Criminología, y además que se actualicen los datos en la web. Para mi sorpresa, hoy estamos 26 de agosto del 2024, lo solicité el 5 de junio y a estas alturas no tengo los datos. Y peor aún, una vez que hice la solicitud y que me dijeron que me iban a dar los datos, resulta ser que se quitaron las estadísticas de la web del Ministerio de Justicia y Gracia. Ujú. ¿Y por qué es preocupante esto? Bueno, es preocupante porque desde mi punto de vista, y yo sé, don Claudio, que ese es un tema que usted lo ha tratado varias veces con algunos invitados, este no es un tema de secreto de Estado. Jamás. Me pueden decir que el secreto de Estado puede ser algo relacionado con la DIS, seguridad nacional, que le van a invadir Costa Rica, del norte, del sur, por el cielo, Correcto. por el mar, por lo que sea. Pero esto no es un tema de seguridad nacional. Esto es un tema que tiene que ser un tema país. Y los costarricenses y habitantes de este país tienen derecho a saber cuántos privados de libertad hay en este país. Sobre todo cuando se manipulan las estadísticas y sobre todo cuando se manosean los números. Porque si la ciudadanía y los jueces y juezas de ese país no conocemos los datos reales, entonces es muy fácil para quien tiene los datos empezar a manosear esos datos, y si quiere ahora más adelante hablamos, porque usted ya tocó en uno de sus programas con el ex viceministro de Seguridad de Justicia el tema de las carpas, porque Ujú. ahí fue una de las situaciones donde se manoseó el tema. Entonces yo ante esta situación le vuelvo a solicitar al director de adaptación social que si se le olvidó vía correo electrónico, y me dice: ya, Mario, ya le voy a mandar los datos, y hoy estamos 26 de agosto, lo vuelvo a recalcar y no aparecen los datos. Entonces me parece que estaba muy claro, Y sobre no los todo porque tienen. no, sí los tienen, Sí, sí los tienen. no los Lo quieren que pasa es compartir. que no los quieren compartir, así de sencillo. Y entonces interpuse a inicios de julio, como un mes después, un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Yo no aporté los correos electrónicos esperando que la sala me los pidiera, porque era una conversación privada, ¿verdad? Ni tan privada, porque es una conversación entre funcionarios públicos, ¿verdad? Correcto. Un juez de la República preocupado por el hacinamiento que percibe que existe, y un director general de adaptación social, nada menos y nada más que el mero mero, ¿verdad? En adaptación social, y luego está el ministro y el viceministro, y resulta ser que la sala me hace la prevención, da emplazamiento, acepta el recurso de amparo, y mi sorpresa, algo que nunca había visto en mis 25 años de labor judicial, el señor director ni siquiera se dignó a contestar el amparo. Si quiere le cuento hasta ahí, y si quiere saber algo más, ya al final le cuento cuál fue el resultado. Bueno, no, es que me llama la atención. Él tenía la posibilidad de contestarle a la Sala Constitucional el amparo que vos habías interpuesto y no lo hizo. Eso es lo que te acabo de entender en el cierre de tu intervención. No, tenía la obligación de Ok, hacerlo. tenía la obligación.
pero el resultado de tu recurso es positivo y Fue declarado con lugar, correcto. ok, y lo obligan a él o a la institucionalidad a dar la cantidad de gente que está en cárceles en nuestro país. ¿Ya te dieron Así, ese dato o cuánto tiempo le dieron a él para que responda a esa obligación? Ya no esa consulta tuya, sino esa obligación de informar a la ciudadanía de la cantidad de privados de libertad en nuestro país. tengo entendido que fue notificado el 20 de agosto. Hoy estamos 26, le dieron 10 días hábiles, entonces está en tiempo para otorgarme los datos. Y yo diría no a mí, a la ciudadanía costarricense. Y además de eso, Eso es algo volver a, interesante. Él te va a contestar, el tribunal le obliga a él a darte la información a vos, pero de alguna manera la información de inmediatamente es pública y vos perfectamente lo podés compartir con toda la ciudadanía para tener claridad de cuántos detenidos, cuántos privados de libertad hay en nuestro país. claro, totalmente, para mí es información pública. ¿Y por qué es información pública? Porque, por ejemplo, cuando estaba la web con las estadísticas desactualizadas, sí, era 7.2. Luego aparece el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que cada Recuerdo. año, sí, cada año hace un estudio de los derechos humanos en toda América y en el mundo en general. Y una de las Ujú. advertencias en Costa Rica fue que ya andábamos en 12%, entonces a mí no me cuadraban los números. Por qué el Estado dice que 7 en la web? ¿Por qué el Departamento de Estado 12? Luego en el diario Extra aparece el ex viceministro Slime hablando de un 16, creo que era, si no me equivoco. 16% al diario Extra y ahí yo ya me asusté. Yo dije, ¿qué es esto lo que está pasando? Y luego aparece el señor ministro, don Gerald Campos, diciendo que era un Sí, 118% de ya ahí los hacinamiento. números se volaron. Sí, el gran problema, y cuando hablo de manoseo, es que ahí sí dice que 118, pero era para justificar las carpas que tanto se habían cuestionado por haberse realizado sin estudios técnicos y sin el aval por parte de la policía penitenciaria. Entonces, vean qué Que ahí interesante. tanto el ministro como el presidente de la República nos mintieron a los costarricenses, porque cuando yo entrevisto a Slane, en el ex viceministro de Justicia y Noche Sin Tregua, él dice claramente que no hay ningún informe técnico. Y me acuerdo que el presidente de la República decía que su apoyo a esto de las carpas se sustentaba en lo técnico, en informes técnicos, pero no hay ningún informe técnico de el hacinamiento y mucho menos de la utilidad que puedan tener las carpas para ese hacinamiento. Bueno, yo me he leído prácticamente todas las noticias. Vi el programa de Noche Sin Tregua que usted tuvo con el ex viceministro. Hay muchas nebulosas en torno a por qué se le despidió. Uno puede hacer especulaciones y conjeturas, ¿verdad? Elucubraciones, pero lo claro de todo esto es que este es un indicio más. Yo como juez me manejo por indicios. Este es un indicio más de que hay un hacinamiento muy elevado en este momento y que no se quiere revelar el monto correcto de hacinamiento. No son los 14.900 privados de libertad, no es el 7.2%, no sabemos cuál es la cantidad, pero lo preocupante de esto es que si sale don Gerald indicando que es 118%, que si fuera 118%, bueno, no, o sea, no me puedo imaginar lo que está pasando. Hace la semana pasada fui, Y no sería, vamos a ser de abogado del ministro de Justicia. ¿No sería que quiso, cuando dijo 118, quería referirse a un 18% de hacinamiento, que había una población de 118% en todas las cárceles, partiendo de que solo un 100% del diseño de las cárceles para un 100% y había 118%? Le te hago la consulta porque pasar de decir que hay un 16% de personas hacinadas en las cárceles, que es el dato más alto que había dado el ex viceministro Slain Sánchez en el caso cuando salió del Ministerio de Justicia, pasar de 16, que era el dato más alto, a 118, estamos hablando que si la población de las cárceles fuera 15.000 personas, estamos hablando de que tendrían que haber alrededor de 35.000 personas hacinadas o más
en las cárceles costarricenses. Sí, esa es una muy buena interpretación. Y si usted fuera abogado de don Gerald, creo que se gana el salario, los honorarios. Lo que pasa es que yo lo leí 118, Ajá. luego lo escuché 118. Entonces, Sí, yo también. claramente, bueno, claro, entonces yo espero que sea 18, pero si Sí, no dan, si no dan la información, entonces uno no puede jamás sacar una conclusión lo más certera y veraz posible. Ese es el problema cuando se manejan datos tan sensibles y tan importantes para un país a escondidas y no se le muestran a las personas. Ahora, vuelvo a reiterar, no fui yo el que le pidió al Ministerio de Justicia que tuviera los datos en la web, ya estaban ahí desde gobiernos sí, anteriores. Y vean qué interesante, esas estadísticas, vean todo lo que da, y es importantísimo, vean, da cantidad de personas privadas de libertad, da el hacinamiento carcelario, que son números como muy duros, ¿verdad? Pero se pueden desmembrar y entender muchas cosas, porque, por ejemplo, te dicen por centro penitenciario cuántas personas hay en cada centro penitenciario. Entonces usted ya puede establecer, bueno, en el único centro penitenciario de mujeres hay tal cantidad de personas. Entonces, si usted tiene que valorar, por ejemplo, temas, por ejemplo, del otorgamiento de la salud, de la educación, entregar toallas sanitarias. ¿Acaso no es importante saber cuántas privadas por de libertad supuesto. hay? Sí. Por ejemplo, es algo básico. Sí, porque se podría Eh, estar comprando más de la cuenta o a la inversa, es menos, algo básico. menos. Es algo básico y además entes como la Contraloría General de la República también podrían tener un control sobre cómo son los gastos, cómo se invierte el presupuesto. Yo no sé nada de eso, pero es algo tan básico, ¿verdad? Y resulta ser que también te dice cuántas personas son hombres, cuántas son mujeres, cuántas personas son costarricenses, cuántos son nicaragüenses, cuántos son colombianos, cuántos son españoles, porque también en este país hay un mito de que las cárceles están llenas de nicaragüenses y que solo nicaragüenses hay. No, la proporción de extranjeros es mínima en relación con los La mayoría costarricenses. son costarricenses. La Un, mayoría un somos los altísimo ticos, porcentaje. la mayoría somos los ticos. Entonces, Ujú. en esta época de posverdad, de bulos, de mentiras, de distorsiones, todo lo que está pasando en este momento en Europa, que ahora, si gustas, también le cuento esto, don Claudio, es algo terrible en el tema penitenciario, lo que está pasando en Inglaterra, y un país tan desarrollado, resulta ser que estas estadísticas te permiten conocer esos detalles. Y además, uno de los detalles que siempre causa más polémica, porque si hay algo que polariza a la población costarricense es el tema penitenciario. Uno escucha el tema penitenciario en las noticias y uno ve los comentarios y todo el mundo dice, y lo vuelvo a reiterar, que las cárceles son 5 estrellas, que es como estar allá. Ahí, Mario, en lo que estás diciendo. Es posible que algunos de los que nos están escuchando, como estamos hablando de privados de libertad, estamos hablando de presos, es posible que algunos de los que nos están oyendo o viendo digan, ¿por qué estos carajos se preocupan por esas ratas que se pudran en la cárcel? Esa es la verdad, no nos engañemos, ¿verdad? Y eso que estoy diciendo, lo dicen muchos que van a sus cultos religiosos, donde hablan mucho del prójimo y del amor a los otros y de perdonar, pero tienen una referencia bastante grosera sobre los privados de libertad y consideran que por el daño que le han hecho a la sociedad, los privados de libertad no deberían tener derecho a nada, ni siquiera a alimentación, ni siquiera a un espacio digno donde tienen que pasar 15, 20, 30 años, dependiendo del delito que hayan cometido, sino que la gente parte de la premisa de que si están en la cárcel tienen que podrirse ahí y vivir tan mal como el mal que ellos hicieron fuera de las cárceles. Vos como conocedor de lo que pasa a lo interno de las cárceles, conocedor del tema de los derechos humanos, ¿cómo hablarle al costarricense que piensa, como lo mencioné anteriormente, de la obligación que tiene todo Estado, ¿sí? De privar de libertad a aquel que hizo un delito, de la índole que sea, de acuerdo a los años que los jueces decidieron que había que meterles sin derecho a la libertad. Pero es el derecho a la libertad.
no son cámaras de tortura, pero cómo hacer entender al ciudadano estos derechos a una toalla sanitaria, como lo planteabas antes, el derecho a una alimentación, el derecho a espacios para poder convivir y dormir, el derecho a tener inodoros, tener baños, cómo hacer entender a la gente que, te repito, parte de la premisa, y lo digo porque oigo a mucha gente decir eso, que todo privado de libertad tiene que podrirse en la cárcel y vivir en las peores condiciones. Hace más de 30 años aproximadamente la pena máxima en Costa Rica eran 25 años. Ujú, Hemos sufrido, y digo sufrido en el sentido de que ha habido una modificación, ¿verdad? ujú, Un expansionismo del derecho penal, creación de nuevos delitos, y se subió la pena máxima a 50 años de prisión. Vea, don Claudio, el evento que sucedió hace unos años allá en Noruega no pasa nada. En Noruega se cierran las cárceles. Hoy estaba leyendo que Estonia está cerrando cárceles y le está ofreciendo a países vecinos tener a los privados de libertad en Estonia, en las cárceles de Estonia, y se va a ganar 34 millones de dólares por año haciendo ujú. eso. Es un buen negocio tener privados de libertad para algunos países con baja criminalidad. Y en Noruega no pasaba nada, y resulta ser que hubo un loco, pues es un loco, aunque no está loco, pero es una persona realmente loca, loca porque es un ultraderechista. Mató a más de 75 personas, todos niños y adolescentes que estaban en un campamento en una isla y todo lo planificó, está completamente cuerdo, pero tiene la idea de que están llegando muchos migrantes a Europa, lo cual es cierto, pero que todo eso va a afectar el mundo europeo, ¿verdad? Entonces mató 75 personas y en Noruega no sabían qué hacer. El primer ministro es casualmente el director o el jefe, el presidente de la OTAN, imagínense en este momento que ya va a dejar el cargo. Stoltenberg creo que era el primer Ujú, ministro de sí, Noruega en aquel correcto. momento y resulta ser que en Noruega no sabían qué hacer con ese muchacho. Mató 75 personas con armas, con AK-47, les hacía tiro al blanco, hay muchas películas sobre el tema, y ahí está en la cárcel, incluso modificaron la ley para evitar que salga, porque una persona así no puede estar en la calle, o sea, un ser humano así no puede estar en la calle. Bueno, nosotros ya tenemos 50 años, tenemos de las penas más altas de América, además de eso, en materia penal juvenil, en este momento en Argentina, se está valorando subir la edad, bajar la edad a partir de la cual ya son objeto del derecho penal los menores de edad, porque se está Pero dando aquí mucho. había aquí había un proyecto de casa presidencial en esa misma línea. Costa Rica tiene a partir de los 12 años y Costa Rica tiene una de las penas más elevadas para menores de edad en toda Latinoamérica, 15 años. ¿A qué quiero llegar con esta pregunta suya? Don Claudio, nosotros somos de los países que tenemos las penas más elevadas que hay. Ahora, usted me preguntará, eh, ¿cómo convencemos a las personas? Es muy difícil. El que Pero tiene una idea, mucha gente que te está oyendo dice, sí, las más elevadas, pero nadie va a la cárcel, todo el mundo anda libre, a todo el mundo lo por favor, perdonan. Eso eh, diría la gente. sí, claro, no, yo tengo que lidiar en el ámbito personal porque me gusta mucho leer las noticias. A mí no me encanta estar enterado de absolutamente todo lo que pasa en el país. Y también veo las conferencias de prensa del señor presidente porque como ciudadano quiero saber cómo está mi país, ¿verdad? El país de mi familia. Y resulta ser que yo veo esos comentarios y yo les pregunto a los costarricenses, ¿les parecen que si en este momento estamos hablando de que según la web andamos en 15.000 personas, pero estamos completamente seguros que las estadísticas andan por más de 15.000 personas, ¿les parecen que es que en este país nadie va a la cárcel, teniendo un país de solo 5 millones de habitantes? Y otro de los indicios, don Claudio, para asegurarle a usted que definitivamente estamos a punto de llegar al 20% o ya lo hemos superado. Lamentablemente no tenemos los números y espero que en estos 10 días hábiles se me aporte tal y como lo exigió y lo ordenó la Sala Constitucional. Hace poquito el Poder Judicial, por medio de la Fiscalía y el OIJ, enviaron unas estadísticas. Don Claudio, el título es Incremento de operativos. Yo creo que cualquiera que ve noticias se da cuenta la cantidad de allanamientos que Ujú. está haciendo el OIJ, la Fiscalía, y a los cuales vamos los jueces, porque el allanamiento no se hace si no va un juez, porque el juez es el que ordena los allanamientos, porque esa es la garantía que exige la Constitución política, que el juez esté ahí. Y resulta ser que vea qué números. Dentro de las estadísticas sobresale
que al comparar los primeros 7 meses del 2024 con el mismo 2023, se registra un aumento del 28% de los operativos realizados por la Policía Judicial, al pasar la cifra de 7.123, mientras que los allanamientos experimentaron un incremento del 19%, de 1.408 a 1.683. En ese mismo periodo también se reportan detenidas, escuche, don Claudio, y personas que nos escuchan, interesadas del tema y de las estadísticas reales. Pasamos de 3.136 a 3.582. Don Claudio, ¿le parece a usted que estamos en un estado alcahueta? En un estado No, donde no... viendo los números, no, pero hay una alta percepción ciudadana que considera que ya estamos. Inclusive he oído mucho al presidente de la República atacar mucho al Poder Judicial, del cual vos sos parte como juez, y los ataca mucho, inclusive en estos días vi una denuncia que le puso un abogado litigante privado al presidente por estar tratando de influir en los jueces de la República y en los magistrados para condenar a gente que todavía no ha tenido el debido proceso. No sé si te enteraste, si lo viste No, en noticias. esa no me la sé, no Sí, la sí, sabía. en esta semana, la pasada semana, vi esa noticia donde un defensor privado le llamaba la atención al presidente de la República para que no esté dando, no esté condenando desde casa presidencial a la gente que todavía no ha tenido el debido proceso, lo cual a mí me pareció válido, Bueno, ¿verdad? bueno, don Claudio, le voy a hacer aquí una observación Ujú, que se me había olvidado. Ya el gobierno tiene 27 meses, ujú, va para 28, ahora el 8 correcto. de septiembre. Vea, el discurso del señor presidente empezó así: el Poder Judicial no hace nada, los jueces no hacen nada, liberan a todo el mundo, y en aquel momento andábamos con estadísticas de 7.2% de hacinamiento. Han pasado los meses, el Ministerio de Justicia no ha hecho nada, no hay un solo proyecto ejecutado ya de creación de más centros penitenciarios. Eso te iba a tocar. Ahí vamos, ve qué interesante. El discurso era: los jueces no hacen nada, los jueces son alcahuetes, los jueces dejan libre a todo el mundo. Claro, ¿cómo controla usted eso cuando las estadísticas las acapara un órgano que es el encargado de tener a las personas privadas de libertad y hacer los centros penitenciarios? Usted no puede rebatir eso. Pero vean qué interesante. Cuando ya se vieron hasta aquí, aparentemente, y cuando digo hasta aquí, no es que me estoy cortando la cabeza, es hasta aquí, hasta el cuello, Con el agua. con el agua hasta el cuello, con la posibilidad del hacinamiento. Resulta ser que ahora sí, 118%, pero entonces, no era que los jueces llevan 27 meses liberando a todo el mundo sin hacer nada, el OIJ no hace nada, la Fiscalía no hace nada, y ahora sí, 118%, y ahora sí, permitamos hacer contrataciones rápidas con carpas penitenciarias de España sin criterios técnicos. Ahí es donde yo concluyo que no se vale hacer manoseo de estadísticas de las cuales solo tiene la adaptación social y el Ministerio de Justicia. Por eso es que tienen que ser datos públicos, porque yo no puedo llegar y decir, es que los jueces liberan a todo el mundo cuando yo no entrego la información a la ciudadanía para que la ciudadanía vea los números, las estadísticas ciertas y pueda Ujú. concluir si es que hay o no hay prisión preventiva, si es que los jueces cumplen o no cumplen con su obligación constitucional del debido proceso y imposición de prisión preventiva, medidas cautelares y demás. Entonces, ese es el tema por el cual yo creo que hay un manoseo, sobre todo, y aquí termino esta observación, don Claudio, sobre todo cuando el gobierno empezó la administración 2022-2026, cerrando el centro penitenciario que el gobierno pasado había dejado, que era Terrazas, que está en el complejo Reforma, porque tenía vidrios, porque era de estereofón, le llamaban la cárcel de estereofón. Y resulta ser que aquella cárcel no se ejecutó
no se utilizó para los privados de libertad, pero hey, las carpas sí eran seguras. Y Entonces, no tiene paredes. y no tiene paredes. Ni de estereofón. Mario Rodríguez, juez y abogado de la República. Voy a reinterpretar o voy a repetir cosas que vos has dicho con anterioridad para luego hacerte una pregunta. Vos nos acabas de decir que no tenemos claridad de cuánto es el hacinamiento, que no tenemos claridad de qué porcentaje de espacio hace falta en nuestras cárceles, porque ni siquiera tenemos claro cuánta gente está detenida, por lo menos los ciudadanos. Si es que en adaptación social o en el Ministerio de Justicia saben si son 15, 16, 18.000, 30.000 privados de libertad, ellos lo saben. Pero los costarricenses no sabemos con exactitud cuánta gente hay en las cárceles de nuestro país detenidas y privados de libertad. Sin saber ese dato, en algún momento se nos hablaba de que había un hacinamiento de 7.2. O sea, eso quiere decir que hacía falta espacio para un poquito más del 7% de los que están detenidos. Luego apareció el Departamento de los Estados Unidos dándole una información al Congreso de los Estados Unidos donde le hablaba de Costa Rica y le decía que era un 12%. Exlain Sánchez, el ex viceministro, cuando se va y tiene la diferencia con el ministro de Justicia, con el presidente de la República, habla de un 16%, entonces ya es alto. Si partimos de que son 15.000 los que están, que tampoco no tenemos seguridad de esa cifra, ya un 16% nos está hablando prácticamente de 2.000 personas de más en las cárceles. Pero después brinca el ministro de Justicia y dice que son 118. O sea, tendríamos una cantidad enorme, el doble, más del doble de las personas que tiene capacidad de nuestras cárceles metidas en un mismo cubículo, en una misma cárcel. Hago todo ese mapa para quienes que nos están oyendo y nos escuchan comprendan lo que estamos hablando. Pero vos dijiste algo que me quedó resonando. ¿Cómo vamos a invertir? ¿Cómo le vamos a dar un presupuesto al Ministerio de Justicia para estos temas de carcelarios si no sabemos cuántos son, o por lo menos los ciudadanos, o por lo menos los diputados, cómo van a avalar un presupuesto al Ministerio de Justicia si no saben cuánta gente está en las cárceles y cuánto espacio se requiere? No sabemos si se está comprando más comida, más medicina, más toallas sanitarias de la cuenta o menos, porque no sabemos la cantidad. O sea, estaríamos hablando en popular de presupuestos bateados al bate, ¿verdad? Porque no tenemos claridad en eso. Pero viene el otro tema. Y quiero también aclararlo y que en otra conversación que tuve con vos hace algunos meses lo hablamos. Porque aquí tratamos también de educar a quienes nos oyen. El encargado de hacer cárcel, de desarrollar infraestructura, que no solamente infraestructura de Estado, no solamente son carreteras, el que está obligado a construir y hacer cárceles es el Poder Ejecutivo, no es el Ministerio de Justicia, perdón, no es la Corte Suprema de Justicia, es el Ministerio, el ministro, que es, junto con el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, quien tiene que construir cárceles, no es la Corte Suprema de Justicia. Y es el Ministerio de Justicia también quien aplicando las leyes que existen pueden disminuirle las penas a un privado de libertad de acuerdo a su comportamiento para liberarlo. No es la Corte Suprema, no es el Poder Judicial quien libera a quienes están en la cárcel, sino que es el Ministerio de Justicia. Dicho lo anterior, si hay hacinamiento, aparte de esto que vos nos explicaste, ¿qué riesgos está en estos momentos sufriendo el sistema penitenciario que pueda de alguna manera advertírsele a los ciudadanos de este mal manejo que tuviste que presentar vos un recurso de amparo y que le quedan alrededor de 5 días, más o menos, 4 o 5 días, de aquí al 30 de este mes, le queda al director de adaptación social para darte los datos exactos?
¿Qué va a pasar si suceda esos datos, que es lo que nos imaginamos, superan la cifra de los 15.000 y el hacinamiento porcentualmente es muy alto? ¿Cuál es el escenario, aparte de lo que representa en recursos, al que vos, como juez de la República, temes o te preocupa? Una bomba de tiempo. Ujú. Una bomba de tiempo de la que lamentablemente no escucho más gente hablando. Yo no sé por qué es que a la prensa no le interesa esto. Eso nos tiene que interesar a todos. Así empezó el problema en Ecuador. Y para ir con ejemplos claros, en las últimas semanas han habido ya varios fallecidos en riñas, en Reforma específicamente. Además de eso, conversando con un policía penitenciario, ya es información pública, un celular vale entre 3 millones y 10 millones de colones meterlo al centro penitenciario. Esto está generando que los mismos policías penitenciarios están ingresando a los celulares porque hay de 3 a 10 millones de colones. Y ojo lo que voy a decir, tenemos que empezar por darle salarios competitivos y salarios no de hambre, sino salarios buenos a los policías penitenciarios que realizan una labor tan importante para un país. Un día de estos escuchaba o leía más bien un artículo de opinión de Jaime Ordóñez Ujú. en Delfino y decía algo así como criticando que no hay que hacer cárceles sino escuelas. Sí, don Jaime tiene toda la razón. Yo creo que las dos cosas. No, exactamente, tiene toda la razón. Lo que pasa es de que si su punto de vista es que no hay que hacer cárceles, entonces, ¿cuál es el impacto de la criminalidad en, en la economía de un país? Enorme, enorme. Ujú. Si llegamos a lo que está pasando, por ejemplo, en México, donde hay peajes a los exportadores de aguacate, si les quitan las fincas a los productores de aguacate, el crimen organizado, si no los dejan producir, si les quitan los negocios, si para vender tienen que darle estaba leyendo que le tienen 2,000 pesos al día, 2,000 pesos al mes, por semana, les exigen a los productores para poder sacar el producto de sus fincas. ¿Cuál es el impacto para un país, para la economía, la delincuencia? Claro, yo desearía hacer solo escuelas y que no se estén cayendo muchas de las escuelas de este país, como se están cayendo muchas, gracias a la prensa que informa. Pero el tema particular es que, ¿cómo es posible que aparecen celulares, por ejemplo, en máxima seguridad? ¿Cuál es la explicación? Me contaron que también lanzan celulares y lanzan droga con drones. El valor de la droga anda con precios exorbitantes dentro de los centros penitenciarios, pero el celular está afectando tremendamente la vida también afuera. Y los privados de libertad, lo que se les limita es el derecho a la libertad. Tienen todos los demás derechos, para eso están los teléfonos públicos, pero no para tener en su celda un teléfono celular. Les puedo contar, porque la conocí la semana pasada que fui a un operativo a Reforma, a Reinaldo Villalobos, al UEI creo que se llama Reinaldo Villalobos. Ese es el centro penitenciario que deberíamos tener en todo el país. Un centro penitenciario con módulos, en cada habitación pueden estar 8 personas en su camita. Los privados de libertad tienen derecho a tener una cama, tienen derecho a ir a un baño, tienen derecho a comer, tienen derecho a la educación, don Claudio. Esta semana informó La Nación que la Sala Constitucional condenó al MEP y al Ministerio de Justicia porque le quitaron a un privado de libertad los recursos didácticos, materiales, para terminar su prueba de bachillerato, y el MEP no quiere asumir esa obligación. ¿Por qué razón el MEP no quiere asumir esa obligación? La pena de prisión es una pena de prisión que en algún momento se va a cumplir, y ¿qué queremos que salga? Yo prefiero 1000 veces que salga una persona que ni siquiera fue a la escuela y que entró a la cárcel siendo un joven y que sale siendo un bachiller de la UNED en administración, por ejemplo. Esa persona va a tener 1 millón de motivos para dejar de delinquir y para incorporarse en la sociedad. No son escorias, son seres humanos. Y ahora, contestando la pregunta que usted me hacía originalmente, vean, el que no le gusta esto va a tener que irse a Irán o va a tener que irse a Afganistán, donde ahora, para ver si le gusta, por ejemplo, que las mujeres no pueden hablar ahora en Afganistán. Esa fue la noticia de la semana pasada, ya No pueden prohibido. estudiar. No, No no, pueden no, no, estudiar. no pueden hacer nada.
pero Ah. ahora resulta que no pueden hablar en público. Ahí es donde no hay derechos para los privados de libertad. Ahí es donde se ejecutan a las personas sin un juicio. O vamos a ver, en el caso de Nicaragua, donde se detuvieron en algún momento previo a las elecciones a muchos opositores y a muchos periodistas nada más por ejercer la libertad de expresión, que tan Bueno, atacada la estamos viendo acá en Costa Rica, o no vayamos solo a ese Salvador, caso. Eso te iba a Salvador, decir, El Salvador, que muchos aplauden lo que está sucediendo y lo que está haciendo Bukele, porque se imaginan que eso que está pasando solo le va a pasar a los malos de la película, cuando eso puede ser utilizado desde el punto de vista político para encerrar a los opositores en una forma rápida y evitar que hayan opositores políticos. don Pero hay Claudio, dos cosas. Ujú. nada Dale, más Mike. para contarle esto. Hace 5 años yo leí en redes sociales a un montón de personas decir que en Nicaragua sí había justicia porque condenaban a un narcotraficante en una semana y que aquí no hay porque duramos 1 año, 2 años o hasta 3 años o más. Y resulta ser que ahora meten a la cárcel a la gente por hablar, Sí. le quitan a las iglesias los bienes, le quitan los bienes a las personas, le quitan la ciudadanía a los nicaragüenses, sacan a los sacerdotes y los meten a la cárcel o los echan del país. Y en El Salvador, donde aquí hay muchos admiradores de Bukele, resulta ser que hay montones de personas que no son parte de las maras y a todos les hacen juicios colectivos donde les dicen, los condenamos a 50, 60, 70 años de prisión sin leerles los derechos y sin hacerles un juicio. Yo pregunto, ¿qué pasa si uno viviera en El Salvador y a un familiar de uno lo meten a la cárcel por un tatuaje mal puesto que anda? ¿Estaríamos igual de contentos? Sí. Mario, en 2 minutos, porque no me queda más tiempo, muy rápido. Hay dos cosas que no quiero que se me vaya. Una, no todos los privados de libertad están condenados por las mismas causas. No todos tienen la misma peligrosidad. Todos han delinquido de alguna manera, pero no es lo mismo un pedófilo, un abusador, un agresor de mujeres, a un estafador, a un narcotraficante. O sea, hay calificación, por aquí viene la pregunta, hay calificaciones diferentes y las cárceles nuestras a los privados de libertad los meten o los mezclan, no importa las condiciones. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que te oía a vos y un día de estos, un policía penitenciario me decía que hay detenidos que a lo interno son muy poderosos y manejan mucho dinero y hasta tienen a lo interno de la clase gente que les arregla la cama, gente que les sirve la comida, o sea, son cabecillas de grupos dentro de la cárcel que tienen acceso a pagarle a muchos de esos que les ayudan, que, que eso ayuda también a consumir y a comprar la droga que venden algunos en las cárceles. Entonces también, de alguna manera, no solamente es el hacinamiento, sino ese mercado persa ilegal que se desarrolla en nuestras cárceles. En 2 minutos, esos dos temas. Sí, sí, todos los privados de libertad están revueltos, no por categorización de delitos, la única diferencia es por edad. Hay adultos mayores que están en un centro especial, las mujeres en un centro especial y los hombres en un centro especial. Lo que hay es una categorización por la cantidad de años, donde hay una mínima, una media más flexible, una media más cerrada, y ya lo que es la famosa máxima seguridad, donde está la persona sola y se supone que son las personas más peligrosas. Entonces, es un tema más de peligrosidad y es una valoración pura competencia del Ministerio de Justicia. Y con relación al otro tema, sí, el hacinamiento precisamente lo que genera es la ingobernabilidad de las cárceles, lugares donde los mismos policías penitenciarios no pueden entrar, donde hay celulares, donde hay call centers, desde donde se estafa a los ciudadanos costarricenses, y el hacinamiento debe controlarse para evitar perder la gobernabilidad de los centros penitenciarios. El gobierno no puede perder la gobernabilidad porque desde ahí se pueden gestar delitos y desde ahí se pueden socavar las bases de una democracia y la institucionalidad. Por eso es tan importante, don Claudio, con esto cierro, conocer los datos penitenciarios de hacinamiento, cantidad de personas detenidas y además saber cuántas personas liberan Adaptación Social y el Ministerio de Justicia por medio del tercio de la pena, que es la competencia que tiene. Y ya antes existía la media pena, que es competencia de los jueces de ejecución, ya ahora ya no es la media pena, ahora es un poquito más porque se modificó la ley.
pero también el Ministerio de Justicia libera personas por medio del tercio de la pena. Y es importantísimo saber cuántas personas liberan ellos también y cuáles son los criterios. Muchas gracias a don Mario Rodríguez, abogado y juez de la República, por esta explicación que espero que a muchos de ustedes les haya quedado claro la importancia que tiene de saber todos los costarricenses para poder evaluar y también para poder hacer control de lo que se desarrolla en el Ministerio de Justicia. Ocupamos saber cuánta es la población penitenciaria en nuestro país y a partir de eso y calculando la infraestructura que tenemos, también cuánto es el hacinamiento para hacer cárceles de verdad y no carpas de circo, que al final de cuentas lo que hacen es más circo en nuestros gobernantes. Muchas gracias a don Mario Rodríguez, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado y nos esperamos en nuestra próxima edición aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Listo, doña Laura, ya renovamos tu plan postpago Ultra K2. Recordá que ya quedas participando y que tenés apps ilimitadas. ¿Algo más? Doña Laura, ¿por qué tiene esa luz en el rostro? ¿Y esa brisa del mar? ¿Por qué suena esa música? Que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas y por tarjetas de regalo de 200,000 colones al adquirir o renovar tu plan postpago Ultra K2 o superior con tu celular favorito. Ve reglamento en colby.cr. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.